¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a presentarles como siempre un programa con mucha información que pretendemos que usted la utilice para su provecho personal, inclusive para, si están pensando en crear, en dar pasos en el resto del año, pues que esta información le pueda servir. Tratamos de que la información sea lo más aterrizada posible. Vamos a hablar de crear futuro y de la mano con crear futuro vamos a hablar de aspectos que necesariamente los tenemos que considerar a la hora de elaborar una estrategia de lo que queremos hacer en los próximos años, como es la innovación y cómo liderar. Juan, un placer tenerte por acá con nosotros nuevamente. Y un aspecto, las alianzas. Sí. Muy importante. Muchas veces nos dicen, ok, en nuestra propia experiencia, ¿cómo manejas el programa? Y en la práctica, desde hace varios años, tenemos ya planificado lo que vamos a hacer en los siguientes 2 a 3 años. Entonces, pero en este momento que sabemos lo que queremos tener en los siguientes 2 o 3 años, estamos ya trabajando para crear y construir ese futuro. Entonces, esa construcción de futuros no es otra cosa que construir la empresa que queremos tener, que construir la familia que queremos tener, que construir la relación con los colaboradores que queremos tener, y el futuro es hoy. Sí. Ese futuro depende de lo que vamos a empezar a trabajar hoy día. Y una parte de la que mencionaba yo es la parte de la innovación. Este es un término, yo te consultaba fuera de cámara. Cuando hablamos de innovar, yo te decía, es hacer las cosas de manera distinta, es hacer las cosas de otra manera o es hacer otras cosas. Innovación implica un cambio respecto a un estado anterior. Ahora, el cambio puede tener diferentes grados de cambio, puede ser una transformación total, como por ejemplo cuando pasamos de tener un teléfono que se marcaba, los antiguos, ¿te acuerdas? Que eran de rodillo y no nada de electrónica, totalmente analógico, a un teléfono digital, que es casi una computadora. Entonces, ese es un cambio radical, porque ya se transforma en un instrumento que te puede dar muchos más servicios. Otras innovaciones pueden ser mejoras más simples, pero lo importante es que en ese tema de la innovación, lo que tiene que prevalecer es la imaginación. La Madre Teresa de Calcuta tenía una frase muy bonita que decía, la imaginación es la loca de la casa. Sí. ¿No? Y esa es la que no tiene fin y te permite crear cosas que no pensarías que se puede hacer. Por ejemplo, el caso de los teléfonos que ahora podemos jugar con el dedo, ¿no? Con los iPods, los iPads. Anteriormente tenías que usar el lapicito o usar un teclado. Incluso con las computadoras tienes que usar un mouse para moverte. Pero Steve Jobs, el que impulsó esta mejora, dijo, miren, yo no quiero un ratón, no quiero un teclado. El ser humano ya tiene el mejor mouse que puede tener, es el dedo, es su mano. Quiero que la gente pueda usar su mano y pueda jugar para ampliar con sencillamente su dedo, su huella digital, y con eso puede mover el equipo. Estábamos hablando también de Facebook y vos me decías que no necesariamente no podemos entender lo de Facebook como la facilidad para comunicarte, sino la posibilidad de que yo tengo para invitar a otras personas, a involucrar a otras personas en lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero que ellos sepan de mí. Ahí hay 2 componentes en esa innovación, porque hace 20 años tal vez nadie sabía que era Facebook. Hoy día hay cerca de 1.000 millones de personas que están conectadas en Facebook. Entonces hay una innovación doble. De un lado, la capacidad tecnológica de poder tener el sitio en el ciberespacio donde 1.000 millones de personas puedan entrar. Y eso necesita muchísimo desarrollo para poder manejar esas memorias que puedan recibir imágenes, videos, fotos, chismes. Y de otro lado, la innovación para que no solamente está disponible, pero que la gente se entera y que por el boca a boca o el tecla, uno le va comunicando a los amigos. Entonces la innovación que permite realmente la creación de esa red social en el ciberespacio. Bueno, ¿cómo lo conectamos con la parte de crear futuro con liderar? ¿Cuál es la conexión que vos le das, Juan?
Cuando uno va a crear algo, como dicen, ningún hombre es una isla. Necesita trabajar con un equipo de personas. Necesita trabajar con un equipo de personas, por ejemplo, el caso nuestro. Tú eres excelente en la parte de comunicación, con tu equipo manejas muy bien toda la parte técnica, y el lado nuestro es que tenemos un equipo de personas muy comprometidos con la parte de desarrollo de los servicios financieros y de la educación financiera. Entonces hacemos un buen match en tanto y en cuanto estamos trabajando como un equipo. Sí. Entonces el equipo tiene dos elementos: la gente que conozca áreas complementarias que puedan unirse y trabajar juntos para crear valor, y el compromiso, y ese compromiso solo se puede generar a partir del liderazgo, desde que hay un deseo de trabajar juntos y un convencimiento de que lo queremos. Bueno, hemos abordado en otras oportunidades la parte del liderazgo, que muchas veces nosotros confundimos con el que es líder con el que dirige una empresa. No necesariamente es un líder. Y podemos identificar, yo te puedo contar de algunas experiencias, que el líder yo lo identifico porque es capaz de sumar, y además es una persona que se involucra. Y alguien decía una vez, y yo lo he dicho en otros programas, que el líder generalmente lo acompañan sin que él solicite que lo acompañen. Mientras que al jefe probablemente, o al director, es una persona que solicita que le acompañe o impone que lo acompañe. Y de hecho hay una frase que dice que un líder es el que es capaz de generar en otros liderazgo, en otros la capacidad de ser líderes. Y ahí hablemos de un tipo de liderazgo más complejo, que es el que tiene que ver con las alianzas. Una alianza es como un matrimonio, ¿no? Ningún hombre es una isla y ninguna empresa es una isla. Entonces necesitamos trabajar buscando con quién asociarnos, con quién aliarnos, para que podamos complementar esfuerzos. Es exactamente igual que en un matrimonio. Y la alianza, por ejemplo, que tenemos con el canal, con la empresa productora que tú diriges, con el programa, es un ejemplo de esa alianza, ¿no? Se complementan dos conocimientos, uno sobre todo la parte técnica de comunicación, la capacidad de llegar a miles de personas, y otro sobre la educación financiera, que se unen y están innovando en esa alianza, ¿no? Entonces, eso requiere también mucho esfuerzo, mucha comprensión y mucho liderazgo para que ese trabajo unido sea exitoso. Bueno, Juan, para cerrar, la posibilidad entonces, cuando nosotros decidimos crear futuro, debemos de considerar la parte de la innovación y la parte del liderazgo que debemos de aplicar en cualquiera que sea nuestra idea o que sea nuestra empresa, por llamarla de alguna manera. Y nunca descuidar la necesidad de explorar alianzas, de con quién me puedo aliar para poder trabajar más, para poder llegar más lejos y crear ese futuro que queremos. Muchas gracias, Juan. Vamos a ver en la segunda parte, yo te invito a que conozcamos la historia de una institución de microcrédito y que atiende también a empresas ya de mayor tamaño, y que ha innovado porque ha creado productos crediticios como por ejemplo estábamos hablando del leasing y del factoring, que son hasta hace poco en Nicaragua desconocidos. Pero vamos a conocer su experiencia, José Ara, después de este corte comercial. Muchas gracias, Juan. Gusto. Bueno, amigos, y como siempre nosotros estamos invitando a empresarios exitosos en nuestro país, procurando que retomemos de sus buenas experiencias y, por qué no, de los tropiezos que han tenido. Vamos a hablar con nuestro invitado, Iván Romero, que es gerente de Credit Leasing. Ya hemos hablado en varias oportunidades sobre el factoring y el leasing, que son dos productos innovadores que ellos están ofreciendo al mercado nicaragüense. Nos vamos a detener en la importancia, y quiero comenzar por ahí, la importancia del crédito para poder establecer, poder crecer en su empresa, de cualquier tamaño que ésta sea. Bienvenido, Iván, un placer tenerlo nuevamente con nosotros en su programa Iniciando el Año. Quiero comenzar con un aspecto que estábamos conversando fuera de cámara, la importancia del crédito para establecer, crecer, inclusive diversificarse en un mercado como el nuestro. Bien, muchísimas gracias, Justo. Es un placer poder compartir con tu programa y desde el programa con la amplia audiencia que tenemos a nivel nacional. Efectivamente, el tema del crédito es un tema toral para las economías pequeñas
de los países pequeños dependientes de los vaivenes de la economía mundial. Partamos del hecho de que el país que no es capaz de poder contar con sus propios recursos para dotar al presupuesto en función de sus objetivos estratégicos de nación, tiene una necesidad de oxigenarse desde afuera. De ahí diferentes modalidades de cooperación y de negociaciones financieras internacionales para poder responder a estas necesidades. Yo le decía en la presentación de la entrevista que dos productos que son novedosos, algunos nicaragüenses lo conocen, pero estoy seguro que hay una buena cantidad que todavía no los maneja. Hablemos del leasing y del factoring, pero quiero concentrarme en el leasing porque este es una herramienta que puede ser utilizada perfectamente por los pequeños y medianos empresarios, por alguien que a lo mejor quiere establecer o iniciar su negocio. Para que nos explique de manera sencilla, uno, ¿por qué incorporó este producto en el mercado local y cuáles han sido los resultados? Y explique en qué consiste también. Bien, nosotros estamos ofreciendo leasing desde nuestro origen como empresa, precisamente porque observamos en el mercado una realidad inobjetable. No todos los agentes económicos tienen capacidad de respaldar un crédito convencional o un crédito formal. El leasing salva en alguna medida esa situación, porque si el agente económico, pequeño, mediano o grande, reúne todos los requisitos para optar como sujeto de crédito, pero le falta la garantía para respaldar un financiamiento, él se va a ver limitado. Mediante el leasing nosotros permitimos la oportunidad de que cualquiera de estos nicaragüenses que quieran desarrollar un proyecto tengan acceso a una fuente mediante el leasing para adquirir bienes de capital, que pueden ser herramientas, instrumentos de trabajo, que al no tener acceso al crédito convencional, él lo resuelve adquiriendo bajo el compromiso de cánones mensuales de arrendamiento. La garantía es entonces el artículo o el producto que está adquiriendo. El bien de capital o el instrumento de trabajo. Entonces, él sin necesidad de tener que dar una prima para contratar un crédito o sin la necesidad de poner un colateral, su casa, su taller, su vivienda, su finquita y demás, él puede adquirir un bien que le permita a él elevar la productividad en su empresa, mejorar la competitividad y sobre todo irse catapultando como un agente económico con credenciales en el mercado crediticio. Al final de un periodo, este pequeño, mediano empresario o este joven que a lo mejor está queriendo establecer su negocio puede adquirir ese bien. Así es, exactamente, justo. Por ejemplo, si usted quiere adquirir esa muy bonita cámara de filmación, usted accede a Credit Leasing, presenta su proyecto, me presenta su flujo proyectado, opta al financiamiento y yo le puedo financiar eso bajo leasing. ¿Cuál es la modalidad? Definimos en base al precio y el costo total del producto un canon mensual que usted va a arrendar por el uso de ese instrumento de trabajo y en base a ello usted va garantizando que al final del periodo, conviniendo un valor residual mutuamente pactado, usted adquiere y se queda con ese equipo. ¿Me comprende? Eso es simplemente el leasing. Lo que pasa es que la cultura financiera en Nicaragua no nos lleva todavía a aprovechar estas modalidades de financiamiento. Precisamente por eso nosotros quisimos marcar la diferencia respecto a nuestros competidores. Bueno, Dagobán, hemos hablado de la parte de su experiencia, o más bien de los productos que está ofreciendo Credit Leasing, de la parte de innovación, de leasing que ustedes lo incorporaron en el mercado local. Pero quiero ahora pasarme a la otra faceta de su experiencia como empresario. Y este programa lo ven muchos jóvenes en Latinoamérica y por supuesto en Nicaragua, y lo que pretendemos es que de su experiencia, ¿qué cosas le puede compartir a nuestros jóvenes y a los pequeños empresarios
que están buscando cómo surgir y cómo establecerse, cómo crecer en el mercado local, desde su experiencia, que ellos puedan aplicar o retomar? Muy interesante la pregunta, que al mismo tiempo me lleva a una reflexión sobre la modalidad hacia la cual pueden optar los educandos universitarios al momento de terminar su periodo de 5 años de estudio. El estudiante universitario en Nicaragua tiene dos opciones: o hace un curso de titulación o opta a un proyecto monográfico que tiene que defender ante un tribunal. Para el que tiene los recursos y tiene tiempo y ganas de seguir estudiando, opta por lo primero. Para quien da el servicio, creo que también es más rentable. Sin embargo, hemos observado, en base a estudios que hemos realizado desde la empresa y a solicitantes, demandantes de financiamiento que salen de las universidades, hemos observado que los estudiantes están egresando sin un proyecto monográfico que poder ofrecer en función de su realización autónoma como potencial agente económico al egresar de la universidad. Ahí vemos un problema serio. Vemos un problema serio porque los muchachos no se están percatando que el no hacer un proyecto al finalizar su carrera lo está limitando de una fortaleza que de por sí le puede garantizar su empleo. Yo le garantizo, justo, que si a mi empresa llega un ingeniero industrial con un proyecto que él defendió mediante su monografía, que reúne características técnicas, proyecciones financieras, que incluya flujo de realización, y va acompañado de entusiasmo para comenzar a emprender bajo la mentalidad de que él mismo puede procurar su empleo y puede generar otros empleos, yo le garantizo que a ese muchacho lo convierto en sujeto de financiamiento. Pero la realidad no es esa, lamentablemente. ¿Será que en las universidades no están preparando a los jóvenes para que, o más bien están preparando a los jóvenes para que sean empleados o colaboradores y no necesariamente empresarios? Pareciera ser. Pero esta reflexión, bien para las instituciones que prestan servicios de educación, pero más aún para los jóvenes, que son los que tienen que tomar las decisiones de su futuro. Entonces yo a ellos, ¿verdad?, el mensaje: opten por realizar proyectos monográficos que al mismo tiempo de garantizar el título académico les permita una credencial para gestionar en el sistema financiero financiamiento y comenzar a hacer economía. Si a esto nosotros lo asociamos a la falta de vinculación de la educación superior con la empresa privada, creemos de que tenemos un vacío que hay que resolver. Si no resolvemos la interacción entre la educación superior, sus graduandos y el quehacer de la economía, pierde el estudiante, pierde prestigio en la universidad y pierde Nicaragua, porque un recurso humano que ha costado una inversión de sus padres y en otros casos del Estado para convertirlo en profesional va a ser mal logrado o va a ser logrado parcialmente. La mejor manera de emprender algo y demostrar nuestras capacidades y el valor agregado que como ser humano hemos adquirido depende de qué hago yo en función de mis conocimientos para el futuro mío, de mi familia y de mi país. Bueno, don Iván, vamos a ir rápido a un corte comercial y quiero que sigamos conversando de la experiencia, aquellas cosas que los jóvenes pueden considerar en esos primeros pasos que dan. Yo no me canso de mencionar también un aspecto, que los jóvenes creen y esperan que las cosas, los resultados sean inmediatos, pues, y no queman las etapas.
Vamos a hablar y comentarles de ese tema cuando regresemos del corte comercial. Estamos de regreso. En esta segunda parte de la entrevista quisiera conocer un poco más de la experiencia como empresario de don Iván Romero, que es gerente general de Credit Leasing. Y una de las preguntas que seguramente se están haciendo cuando nosotros abordamos a los empresarios, que se hacen nuestros amigos televidentes, es ¿cuáles son las características de un buen empresario o de un empresario exitoso en nuestro país, don Iván? Bueno, yo creo que las experiencias son diversas, como diversas son las iniciativas de los seres humanos. Y en el mundo empresarial esto también se multiplica. Pero yo imagino que hay cosas en las que se coinciden. Exactamente. Sin embargo, en base a la experiencia nuestra, yo creo que lo primero por lo cual uno debe comenzar es desarrollar la pasión por eso que uno quiere hacer. Si hay claridad de lo que uno va a hacer, y usted lo acompaña de pasión, le agrega como que está preparando un platillo, ¿verdad? Y le agrega, en vez de pimienta, le agrega responsabilidad, le agrega en vez de sal, claridad hoy, mañana y pasado mañana, usted va a tener más certeza de que ese proyecto, que esa idea, puede llegar a alcanzar lo que usted inicialmente se propone. ¿Se puede hacer empresa en Nicaragua? Digo esto porque muchas veces nosotros creemos, siempre estamos viendo las cosas negativas, vemos que es imposible, Nicaragua no presta facilidades, no hay oportunidades. ¿Se puede hacer empresa en Nicaragua? Se puede establecer, se puede llegar a convertirse en un gran empresario. Y otra de las cosas que he escuchado decir de la gente es, ya todo está hecho. Y he escuchado también de gente decir, ya los millonarios nacieron. Bueno, yo soy convencido de que en la vida la actitud ante las cosas marca diferencia, de igual manera. Nadie nace siendo lo que llegó a ser. Todo en la vida se construye. Y se construye en base a actitud, vuelvo a insistir, en perseverancia, en honestidad, en transparencia y en garantizar que lo que está haciendo tiene un efecto en la sociedad en su conjunto. En la medida que nos abrimos a conocer, en la medida en que nos disponemos a hacer cosas que impacten en función de los intereses nuestros y los intereses de la sociedad, los intereses del país, yo creo que Nicaragua es el mejor laboratorio para poder dignificar la realización empresarial. No es casual de que el año pasado a Nicaragua llegaron 950 millones de dólares en inversión extranjera directa y que para este próximo año, para el año en curso, se está esperando una cifra similar. Eso no es casual. Significa que desde el exterior está observando, quizás de mejor manera, las potencialidades de Nicaragua. Que nosotros no las vemos. Por otro lado, yo creo que hay una tarea pendiente para los economistas y es cuantificar realmente cuánto fue la inversión nacional directa para poder responder realmente la inquietud que ha hecho justo en esta ocasión, porque pudiese ser de que estamos trayendo más inversión extranjera que lo que los nicaragüenses estamos arriesgando en función de la economía, y eso sería de preocupación, porque a la par de eso habría que ver quién jala a quién. Si la inversión extranjera directa tiene que dar señales primero para que los inversionistas nacionales complementemos, o es la inversión nacional directa la que con sus señales y su riesgo país está atrayendo la inversión extranjera directa. Pero bajo mi concepción, mi experiencia, mi criterio, Nicaragua es un país
de muchas oportunidades. Don Iván, muchísimas gracias. Dos cositas que quisiera aclarar. Uno, usted mencionó al inicio que yo creo que es necesario que lo hagamos, cánones, que a lo mejor es un término que no lo entendemos mucho. Yo dije ahorita que apuesten al país. Para que me explique ese término, solo rapidito, por favor. Sí, en leasing técnicamente se conocen a las cuotas mensuales o periódicas, se identifica técnicamente como canon. Significa el valor total del bien de capital dividido entre los meses o años que se va a ofrecer bajo la modalidad de arrendamiento, ¿verdad? Yo mantengo dominio porque soy el dueño de ese bien de capital o ese instrumento de trabajo. El que me contrate el leasing tiene derecho a uso sobre ese bien de capital o ese instrumento de trabajo o ese objeto que le interesa, y por la renta de eso, él paga cuotas periódicas. A eso nos referimos cuando hablamos de canon. Muchísimas gracias. Hemos estado con don Iván Romero, que es gerente general de Credit Leasing. Recuerde escribirnos al correo que aparece ahorita en pantalla, cualquier comentario, tema, si usted es un empresario que quiere compartir su experiencia con los demás nicaragüenses y latinoamericanos, aquí estaremos esperando. Nos vemos en la próxima.